En este primer segmento, por tratarse del inicio del debate, el señor Alarcón y el señor Mascanosa tendrán exactamente 3 minutos para responder las preguntas de nuestros panelistas. A partir del próximo segmento, les daremos 1 minuto y medio por pregunta. A mí me toca la nada envidiable tarea de interrumpirlos al cabo de ese tiempo, y no vamos a hacer excepciones. Nuestros millones de televidentes se merecen la oportunidad de escuchar los argumentos e ideas detrás de las posiciones antagónicas de nuestros invitados. Y sin más preámbulos, vamos a recurrir al viejo recurso de la moneda para decidir quién recibe la primera pregunta. Quien gane el sorteo puede escoger si ir al principio o tener la última palabra. Señor Alarcón, ¿cara o sello? Cara. Bien, sello para el señor Mascanosa. Y tenemos sello. Señor Mascanosa, ¿prefiere comenzar o tener la última palabra? Yo le cedo la palabra al señor Alarcón. Muy bien, muchísimas gracias. De modo que comenzamos el debate con el señor Alarcón, quien tiene 3 minutos para responder la pregunta de Ricardo Brown. Ricardo. Muchas gracias, José. La historia me absolverá, es una cita célebre de Fidel Castro, pero por supuesto no hay un veredicto unánime de sus contemporáneos. Fidel Castro, para unos, es un tirano, para otros, una figura gloriosa. Señores, mi primera pregunta es, ¿cuál será el juicio de la historia sobre Castro y sobre la Revolución Cubana? Primero el señor Alarcón, por favor. Bueno, obviamente habrá que esperar por la historia. Hay cosas que solamente se pueden apreciar y se pueden juzgar cuando se ha producido un proceso de decantación, el tiempo. Ustedes mismos al presentar este programa aludían a el ambiente que rodea la cuestión de Cuba, cómo hay pasiones, cómo hay presentaciones tendenciosas, cómo es difícil para los contemporáneos hacerse un juicio enteramente objetivo, imparcial, digamos. Ahora, si vamos a jugar la historia inmediata, yo creo que ya ha habido fallos muy importantes. Se trata del dirigente de un país que está situado en una problemática excepcional. ¿Qué país del mundo hubiera podido sobrevivir, resistir, pasar esta última jornada, estos últimos 5, casi 7 años ya de pérdida de sus mercados internacionales, de pérdida de los créditos, de haber visto caerse de un golpe sus principales nexos económicos internacionales y al mismo tiempo enfrentar una política de verdadera guerra económica multiplicada, intensificada, como todo el mundo sabe. Sin embargo, Cuba está ahí. Sin embargo, el proyecto revolucionario cubano, con todas sus dificultades, con todos sus problemas, sigue siendo hoy esencialmente la respuesta a las aspiraciones históricas de nuestro pueblo. Y sigue mostrando logros que todavía son para millones de gente en muchas partes del mundo sueños, aspiraciones, deseos. Esos son hechos que nadie puede cuestionar. Creo que no solamente la entrevista que acaban de ver los televidentes, sino además el documental preparado por la CBS, que se presentó hace algunas semanas, en que no solo aparece Fidel Castro hablando con Gran Rader, sino además aparece el pueblo cubano hablando, aparece los contactos de él y de Rader con estudiantes, con campesinos, con trabajadores en muchas partes del país, indican que además de eso, en la actualidad, el juicio, en última instancia más importante que el de la historia, el juicio del pueblo cubano, de los hombres y mujeres que se afanan, que se esfuerzan, que se sacrifican, que luchan, que en este país es un juicio sin la menor duda favorable. Creo que dije favorable un poquitico más rápido, pero son casi los 30 segundos que me advirtieron. Así es. Originalmente, señor Alarcón, esa señal de 30 que le dieron era para advertirle que dispone de otros 30 segundos hasta el final de su tiempo. Pero parece que ha culminado su idea, así que damos paso ahora al señor Jorge Mascanosa. Bueno, yo ante todo quiero agradecer a CBS Telenoticias la oportunidad de responder a esta bochornosa mentira que ha expuesto Fidel Castro en este documental. La vida de Fidel Castro, a la cual le quieren dar alguna dimensión histórica ahora con estos documentales, es una gran mentira. Como es una gran mentira también su obra de gobierno y su propaganda. Por eso hemos aceptado este debate, porque queremos que prevalezca la verdad. Y sabemos que estamos acompañados de Dios, de la razón, en este debate.
Finalmente y al fin, creo que tenemos la oportunidad de podernos enfrentar cara a cara con los detractores de la nación cubana y responder así de frente a las 1000 calumnias e infamias que la dictadura de Castro ha derramado sobre la oposición política y particularmente sobre la Fundación Nacional Cubanoamericana y sobre mi persona. Yo espero que en este debate puedan hablar por mí los que no pueden hacerlo por ellos mismos. Que se escuche en el día de hoy la voz del hermano de la fe, Gerardo González, decapitado por una ráfaga de ametralladoras el 1 de septiembre de 1975 en la masacre de la prisión de Boniato. Que puedan hablar los 497 fusilados que perdieron sus vidas al estilo de Stalin en una sola noche fusilados en la causa del 30 de agosto de 1962. Yo ofrezco esta comparecencia mía a nuestros hermanos en la isla, que yo sé que arden en deseos justificados para enfrentarse a sus tiranos, como tengo yo la oportunidad de hacerlo hoy. También ofrezco este debate a las presas políticas cubanas, a las víctimas de Castro, entre ellos a mis propios hijos, que por este incidente político trágico en la historia de Cuba no pudieron nacer en la tierra libre de sus padres. Y para que el mundo sepa que los cubanos exiliados no llegamos a los Estados Unidos en busca de fortuna, sino para hacer uso de una libertad prestada que nos permita alcanzar la que necesitan todos los cubanos, la libertad de la patria cautiva que todos llevamos en el corazón. Muy bien, señor Jorge Mascanosa, muchísimas gracias. Ahora daremos paso a una breve pausa. Cuando regresemos enfocaremos el tema del embargo estadounidense hacia la isla. No se vayan. ¿Qué tal? Continuamos con el debate entre el presidente de la Asamblea Nacional Cubana, Ricardo Alarcón, y el señor Jorge Mascanosa, de la Fundación Nacional Cubanoamericana. Cada uno de nuestros invitados cuenta con 1 minuto y medio para responder las preguntas. La siguiente pregunta está dirigida al señor Mascanosa por parte de María Elvira Salazar. María Elvira. Señor Mascanosa, los exiliados cubanos son los que apoyan más el embargo norteamericano, pero son los primeros que lo violan. Se estima que unos 300 millones de dólares llegan a la isla todos los años provenientes de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se justifica mantener un embargo por la gente que más lo apoya pero que más lo viola? Es para el señor Mascanosa. Para el señor Alarcón, para terminar esta parte, la primera pregunta es para usted, la segunda es para el señor Alarcón. Señor Alarcón, según la Academia de Ciencias Soviéticas, Cuba recibió un subsidio de 120.000 millones de dólares en los 30 años de relación. Eso es 10 veces lo que recibió toda Europa después de la guerra. En esa época el comandante Castro se burlaba del embargo diciendo que los imperialistas no habían podido detener el avance de la revolución. Naturalmente que con esos niveles de ayuda era posible burlarse. Entonces ahora, ¿por qué se ha convertido en el gran culpable de los problemas económicos? Señora Mascanosa, comienza. Primero déjame decirte que el embargo no es contra el pueblo de Cuba. El embargo es contra el gobierno comunista de Castro. Y además el carácter humanitario del pueblo de Cuba y el carácter humanitario de los que dirigimos el proceso contra la revolución cubana, la revolución comunista, es precisamente un carácter humanitario. Por eso es que se permiten, y nosotros alentamos, que nuestros hermanos en el exilio le envíen a nuestros hermanos en la isla ayuda humanitaria consistente en medicina y en comida. Eso no tiene que ver absolutamente nada con el embargo, porque nosotros siempre hemos planteado que es necesario que el pueblo de Cuba en el exilio, que posee recursos económicos y vive en una economía de mercado, le pueda extender una mano amiga a los cubanos en la isla. Lo que no queremos es que esa ayuda humanitaria pase por manos de Castro, porque él la utiliza precisamente para repartirla en el entorno y repartirla entre el grupito que forma la gran dictadura, que forma la nomenclatura, que forma la nueva clase. Por tanto, no es una violación del embargo y es consistente con el carácter humanitario de esta lucha que estamos desarrollando contra Castro. Señor Alarcón, la respuesta a la pregunta de María Elvira ya se adelantó a hacerla un poquito, pero creo que la tiene fresca en la mente. Sí, bueno, ante todo la cifra esa que da, ella mencionaba la Academia de Ciencias soviética, yo no conozco ese documento, pero la cifra, por lo pronto, cuando la compara ella con Europa, creo que está, con todo respeto, María Elvira, equivocada. O sea, en los años después de la Guerra Mundial, lo que recibió Europa, estoy seguro que supera incluso esa cantidad, con la diferencia de que eso sí era ayuda, era asistencia directa financiera que Estados Unidos suministró con el Plan Marshall, que fue prácticamente para toda Europa. En el caso de Cuba y la Unión Soviética, se habla de subsidio
cuando en realidad se está tratando de una cosa diferente. Se tratan de precios acordados por ambas partes, justos, precios que no corresponden a los del mercado mundial, digamos, en el caso del azúcar, pero son los que reciben todos los países exportadores de azúcar. Estados Unidos le ha pagado durante ese mismo periodo un precio especial, diferenciado a todos los países de América Latina que le han vendido azúcar al mercado norteamericano. Por cierto, ni en el caso norteamericano ni en el caso soviético era bondadoso. Era sencillamente que les cuesta mucho más caro la producción de azúcar doméstica. Sí, nos quedan 30 segundos. Millones de dólares, naturalmente en los dólares de aquella época, pero ustedes, Sí. vamos a decir que son cifras conservadoras, vamos a decir que han sido 80.000 millones de dólares a través de un periodo de 30 años, yo creo que de 80 a 17 hay una gran diferencia. Sí, pero es que la cifra esa la están calculando a partir de diferencias en precios, comparando lo que costaba, digamos, el azúcar, lo que se pagaba por el azúcar en el llamado mercado mundial, y lo que los soviéticos nos pagaban a nosotros. Pero igual se puede comparar la diferencia entre lo que Estados Unidos le paga por algunas importaciones a algunos países de América Latina o lo que Europa le paga a los países africanos que le exportan a su mercado. Y repito, no era benevolencia, ni es benevolencia en el caso de los países desarrollados hoy, es una forma de proteger la industria local, de proteger la producción azucarera norteamericana o europea. Averigüe con otros participantes para que vean los muchos beneficios que reciben los productores en Miami, en Florida. Señora Alarcón, y María Elvira también, perdón, estamos cortos de tiempo, tenemos que parar ahí. Llega el momento para otra pausa comercial. Regresamos enseguida con nuestros invitados que debatirán el controversial tema de los derechos humanos en Cuba. Continuamos esta hora de debate sobre la problemática cubana. Desde La Habana nos acompaña el señor Ricardo Alarcón, importante funcionario del gobierno cubano, y en Miami el señor Jorge Mascanosa, de la Fundación Nacional Cubano-Americana. La pregunta para el señor Alarcón está a cargo de María Elvira Salazar. María Elvira. Nuevamente vengo con usted, señor Alarcón, sobre los derechos humanos. Su gobierno dice que la oposición interna está controlada por Estados Unidos y por eso hay que aplastarla. Pero entonces, ¿cómo se puede justificar que una parte de esa disidencia, una parte importante, que no fue batistiana, que no recibe dólares de Estados Unidos y que peleó junto con Fidel Castro para establecer la revolución, como por ejemplo, estoy hablando de Gustavo Arcos Bernes, el presidente del Comité Pro Derechos Humanos, sea una posición encarcelada y hoy sea perseguida? Señor Alarcón. Bueno, no se trata de aplastar a nadie, y en el caso de Gustavo Arcos, que usted acaba de mencionar, que yo sepa no está en ninguna cárcel, y es bastante explícito, además bastante locuaz, hablando con algunos colegas suyos, María Elvira. De lo que se trata es de lo siguiente: la independencia de un país es algo que no se puede ni negociar ni renunciar. Cuba es un país independiente. Cuba no es una colonia de los Estados Unidos. Estados Unidos no tiene derecho a organizar la subversión en Cuba. No tiene derecho a decidir, ni directamente ni a través de sus agentes en Miami, cómo debe ser organizada la sociedad cubana. Derechos humanos, podríamos estar hablando toda la hora de que ustedes disponen. Lo más importante es decir que se trata de una expresión muy noble, algo que nadie puede desestimar en el mundo, pero algo muy manipulado como parte de toda la estrategia contra Cuba para justificar ese famoso bloqueo que a algunos agrada tanto. Esto, por ejemplo, María Elvira, es un documento de Amnistía Internacional. Aquí hay una lista que abarca a todos los países del mundo, incluyendo Estados Unidos. Si usted compara Estados Unidos con Cuba, habría muchas más razones, según este informe, para imponer un bloqueo. Señor Alarcón, lamentablemente el minuto y medio ha expirado. Damos paso ahora nuevamente a María Elvira con su pregunta para el señor Jorge Mascanosa. Si tengo tiempo, vuelve usted, señor Alarcón. Señor Mascanosa, en 1991, usted apoyó que le llamaran traidor a ese mismo señor Arcos Bernes, el presidente del Comité Pro Derechos Humanos, por haber pedido un diálogo con Fidel Castro. Si él junto con otros como Osvaldo Payá del Movimiento Cristiano están dentro de Cuba en la línea de fuego, porque esa gente por lo menos no tiene su apoyo moral. Bueno, primero siempre han tenido ese apoyo moral. Yo tuve una correspondencia, una relación epistolar con el señor Gustavo Arcos, aclarando perfectamente que nosotros no suscribíamos ese epíteto que usted acaba de mencionar.
Yo creo tener una buena relación con el señor Gustavo Arcos, así que eso se refiere a otro personaje del exilio. Lo que yo sí quiero salir es en defensa de la oposición en Cuba, porque es insultante, totalmente insultante y ofensivo, que el señor Castro haya dicho en ese documental que a la oposición en Cuba se le paga. A la oposición en Cuba no se le paga. La oposición en Cuba defiende ideales de democracia, de no violencia, de derechos humanos, de transición pacífica e incruenta, de oportunidades para el pueblo de Cuba. Y a esa oposición democrática tratamos todos de ayudarla, como se ayudó a Fidel Castro en la Sierra Maestra cuando estaba luchando contra otra dictadura. Yo sí creo que tenemos que hablar de los derechos humanos, y tenemos que hablar, por ejemplo, del remolcador 13 de marzo, que fue hundido el 13 de julio y donde perdieron las vidas 23 niños, una embarcación que fue embestida utilizando mangueras de agua con chorros tan poderosos que arrebataban a los niños del brazo protector de sus madres. Tenemos que hablar, por ejemplo, de la violencia, del asesinato a Luis Quevedo Remolina, cuyos testículos y rostros reventados a culatazos y protestas en regla se produjeron. Las palabras de la madre al hacer la denuncia fue muy breve. Su cuerpo estaba destrozado. Le rompieron la mandíbula a culatazos, le partieron la boca y le reventaron los testículos. De estos derechos humanos son de los que debemos de hablar en este programa. Muchísimas gracias, señor Mascanosa. ¿Con quién? Regresamos ahora, vamos a tener la oportunidad de hablar con el señor Alarcón para que responda a esos comentarios del señor Mascanosa. Señor Alarcón. Por favor, señor Alarcón. Mi única respuesta es ni siquiera en este libro de una organización tan activa en el tema de los derechos humanos, Amnistía Internacional, mencionan esas novelas que inventa el señor Mascanosa. A mí me habían dicho, tenía entendido que iba a estar aquí un afamado, notable escritor latinoamericano, que no lo veo por ninguna parte. Es que ahora el novelista es Mascanosa y no es Vargas Llosa. Señor Mascanosa, tiene usted un poco de tiempo para contestar. Bueno, mira, la novela que dice el señor Alarcón es una novela muy real, porque es el sufrimiento del pueblo de Cuba, que se ha comprobado no solamente en 1000 ocasiones, sino que se ha denunciado ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La masacre del río Canímar es conocida también, se notificó y se discutió en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ocurrió el 6 de julio de 1980, hundieron la embarcación 20 aniversario para evitar que 3 jóvenes, entre ellos reclutas, abandonaran el país. Este es el caso de Roberto Calveiro. La embarcación fue embestida y sus tripulantes ametrallados. El saldo fue de 45 muertos, entre ellos mujeres y niños. Y yo creo que el remolcador 13 de marzo, la tragedia del remolcador 13 de marzo, como el derribo de los aviones Hermanos al Rescate y el asesinato de esos 4 hermanos nuestros en aguas internacionales, es algo que lo ha comprobado el mundo, lo han denunciado las organizaciones internacionales, se ha discutido. Por tanto, es lamentable que el señor Alarcón se trate de amparar y de cubrir detrás de novelas y detrás de fábulas que no existen. Estos son hechos reales, como es real que el doctor Omar del Pozo es un prisionero de conciencia que Fidel Castro se niega a liberar. Está preso desde 1992, tiene una salud crítica, falta de asistencia médica, numerosas gestiones por su liberación han sido infructuosas y Castro se niega a ponerlo en libertad. Y tengo aquí sobre mi mesa una cantidad enorme de violaciones de derechos humanos que pudiéramos discutir en el curso de este programa, que no son novelas, son cosas ciertas. Tendremos oportunidad de revisar ese tema un poquito más adelante. Ahora hacemos una pausa y regresamos con más de este debate sobre Cuba. En unos instantes hablaremos sobre la problemática y perspectivas del exilio cubano. No se vayan. Hemos estado escuchando las posiciones antagónicas del señor Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional Cubana, y el señor Jorge Mascanosa, de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Ahora le toca el turno a Ricardo Brown con su pregunta para el señor Mascanosa. Muchas gracias, José. Señoras, la historia también va a juzgar a los adversarios de la revolución. Estoy diciendo a los adversarios cubanos, a los exiliados y a los disidentes. Obviamente, por ahora, las pasiones tiñen las definiciones, o son, como dice el señor Mascanosa, héroes que luchan en forma muy desigual contra una dictadura, o tal vez, como diría el señor Alarcón, son traidores a las órdenes de una potencia extranjera. Pero mi pregunta al señor Mascanosa es esta: en realidad los exiliados, la mayoría de ellos, entre ellos usted lleva más de 30 años fuera del país, son personas que muchos de ellos participan en la política estadounidense, que han echado raíces en el extranjero, personas que militan en el Partido Republicano, el Partido Demócrata. ¿Qué derecho verdaderamente tiene el exilio de disponer de lo que ocurre en Cuba, señor Mascanosa? Primero, que el exilio no salió voluntariamente de Cuba.
El exilio salió porque Castro y su dictadura secuestró las libertades individuales y colectivas y violó los derechos humanos de todos los cubanos. Nosotros hubiéramos preferido quedarnos en nuestra patria y vivir en ese suelo que tanto amamos. Por tanto, el exilio no es un exilio voluntario ni un exilio acomodaticio. Y como nacimos en esa tierra y queremos a esa tierra, y esa tierra está sufriendo y está pasando por el momento más trágico de su historia, es una responsabilidad de carácter individual y colectiva, como pueblo, el tratar de darle una mano, echarle una mano, ayudar a ese pueblo para que se pueda sacudir esa tiranía que tiene encima. Por tanto, yo creo que a nosotros nos asiste el derecho moral de luchar porque en Cuba prevalezca lo que prevalece ya en todo el hemisferio occidental: libertad, democracia, respeto a los derechos humanos, economía de mercado, prosperidad, respeto a la dignidad humana, felicidad familiar, y que además los cubanos tengan el derecho a escoger por sí mismos el sistema político que tengan bien a darse, que les venga bien, que existan opciones para el pueblo de Cuba, que existan elecciones periódicas, transparentes, que se respete el sufragio universal y secreto, que el pueblo de Cuba pueda recuperar su soberanía y decir qué quiere y quiénes van a ser sus dirigentes y sus gobernantes. Esas opciones no la tiene con el presente sistema. Y yo creo que el pueblo de Cuba quiere lo que todo el mundo tiene: libertad, democracia, derechos humanos y prosperidad económica. Se agotó su tiempo. Y quisiera preguntarle al señor Alarcón, por otro lado, ¿por qué es tan implacable la revolución cubana con sus adversarios? ¿Por qué el mismo Fidel Castro, no un órgano de prensa, no el presidente de un comité de barrio, el mismo Fidel Castro se ha referido a través de los años de sus opositores como gusanos, negándole hasta su condición humana? Y dígame, ¿hay en Cuba mítines de repudio donde el mismo Gustavo Arcos, por ejemplo, ha sido blanco, que multitudes amparadas por los órganos policiales se presentan en la casa a hostigarlo? ¿Existe eso en Cuba? Bueno, hace mucho tiempo que no recuerdo el último. Los mítines de repudio que más recuerdo en estos días son los que se han hecho contra Gonzalito Rubalcaba, contra Rosita Fornés, contra otras personas allá justamente en Miami. Pero mire, el término de gusano, que es cierto, Fidel Castro lo habrá empleado alguna vez y otros cubanos también. En primer lugar, aparece en nuestra historia, ante todo, empleado por José Martí, cuando se refería precisamente a las personas que, aunque hayan nacido en Cuba, no tenían fe en su patria y conspiraban o luchaban contra la idea misma de la patria. En cuanto a lo de ser implacables, creo que hay muchas pruebas de todo lo contrario, porque hay una masa de personas que se han opuesto a la revolución y que se encuentran viviendo en la ciudad de Miami. Algunas de ellas, aunque no hayan buscado fortuna, la encontraron y cuentan con todo el apoyo del gobierno norteamericano para transmitir radio, con todo respeto, para transmitir televisión, etcétera. Salieron de Cuba porque pudieron hacerlo, porque se les facilitó, se les propició, incluso a través de acuerdos con los Estados Unidos. ¿Es eso ser impecable, realmente? Señor Alarcón, muchas de estas personas son personas que han cumplido largos años de condena. ¿Hay otro país en América Latina donde haya presos políticos que cumplieron tantos años, 30 años, 20 años? Sí, como no, y en Estados Unidos los hay que cumplen mucho más y algunos no cumplen ninguno, como los 3.000 que están en la lista esperando por ser ajusticiados, que se le aplica la pena de muerte. Pero además hay una diferencia fundamental, dígase lo que se diga. Esas personas que son cubanos cuando les conviene y norteamericanos cuando les resulta más atractivo, cuentan con apoyo que no lo digo yo. El presidente Clinton le entregó $500,000 a una organización llamada Freedom House para eso. Aquí una señorita de la sección norteamericana se dedicaba a eso, a repartir no solamente literatura, sino consignas y además dinero. De manera de que tenemos un exilio, un llamado exilio, que realmente denigra la noción del exilio político, denigra la tradición del exilio patriótico de Cuba y de cualquier parte, que nunca tuvo nada que ver con el financiamiento de una gran potencia, que nunca contó con los respaldos con que cuenta, que los convierten sencillamente en un instrumento de la política norteamericana. Y en Cuba hay personas que colaboran con esos instrumentos de la política norteamericana y que están en sus casas, amigo mío, que no han sido tratados como trató Europa a los traidores en la época de la guerra. Muchas gracias, señor Alarcón. Estamos tratando de ser lo más justo posible y el reloj sí que es implacable. Señor Mascanosa,
el señor Alarcón se refirió a la intolerancia del exilio. Muchos acusan al exilio de ser intolerante, de que hay mítines de repudio. Cuando se le hace una manifestación a un pianista que vive fuera de Cuba, pero que no ha roto con el gobierno, o con una veterana vedette, ¿eso no envía un mensaje de intolerancia? En lo absoluto, porque aquí en esta ciudad, por ejemplo, tienen programas de radios los alabarderos del gobierno comunista de Cuba, como el señor Aruca, que pasan los discursos de Castro, las peroratas del señor Alarcón, del señor Robaina, etcétera, aquí en Miami, y no le sucede absolutamente nada. Este es un exilio tolerante, donde se han confundido prácticamente ya las víctimas con los victimarios y no ha sucedido nada, porque esta sociedad precisamente permite esa apertura y permite esa apertura de mente para poder nosotros convivir todos civilizada y pacíficamente aquí. Lo que sucede con estos señores es que son víctimas que vienen a provocar al exilio cubano. Y lo único que se hace es algo que se permite dentro de un sistema democrático, que son manifestaciones pacíficas que no ocurren en Cuba, porque los actos de repudio en Cuba son a palos, a pedradas, a empujones, agreden a los opositores al gobierno de Cuba, lo llevan a la cárcel, más tarde lo torturan, y muchos de ellos no pueden vivir sino bajo el acoso permanente y la hostilidad de las turbas que están no solamente inspiradas, sino autorizadas, legitimizadas por el gobierno de Castro. Yo quiero decir que el exilio es un exilio digno, es el exilio de Martí. Me insulta que hablen de Martí en Cuba, porque la revolución de Martí, cuando triunfó, no asesinó a sus víctimas, no asesinó a los vencidos. Castro llegó al poder, asesinó a los vencidos y proclamó una serie de leyes, no como él dijo en el documental, sino con carácter retroactivo, violando los derechos penales, constitucionales e individuales de sus víctimas. El tiempo se ha terminado, señor Mascanosa. Nuevamente nos toca hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, nuestros invitados debatirán sobre las posibilidades de apertura política en la isla. Eso y más en solo unos instantes. ¿Qué tal? Y bienvenidos nuevamente a este debate sin precedentes entre importantes líderes del gobierno y el exilio cubano. Nos acompaña desde La Habana el señor Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional Cubana, y desde Miami el señor Jorge Mascanosa, presidente de la Junta Directiva de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Cada uno de nuestros invitados cuenta con 1 minuto y medio para responder las preguntas de nuestros panelistas María Elvira Salazar y Ricardo Brown, corresponsales de CBS Telenoticias y conocedores de la realidad cubana. Continuamos con el debate. La pregunta para el señor Ricardo Alarcón está a cargo de Ricardo Brown. Ricardo. Muchas gracias, José. Mi pregunta al señor Alarcón. Gran parte de la comunidad internacional pide una apertura democrática en Cuba y vamos a estar claros con lo que quieren decir. Partidos de oposición con elecciones periódicas, con reglas del juego que permitan igualdad de condiciones a quienes están en el poder y a quienes aspiran al mismo, con libertad de expresión. ¿Qué tiene de malo eso, señor Alarcón? Lo que tiene de malo es que nadie pretenda imponerle a otro cómo organizar su sociedad política. Eso que usted ha descrito es una idea de un modelo político que prevalece en algunos países de Occidente, pero no es cierto que sea universal. Estados Unidos tiene excelentísimas relaciones con países que no tienen elecciones, jamás las han tenido, no reconocen la existencia de partidos políticos, no reconocen ni siquiera la existencia de derechos para la mujer, pero tienen mucho petróleo y por lo tanto a nadie se le ocurre bloquearlos, sino que lo que ustedes buscan es sostenerlos, apoyarlos, ir hasta la guerra incluso, para que esos países sigan siendo como son. Lo más importante para la comunidad internacional, el fundamento mismo de toda comunidad internacional es el respeto a la independencia de los países. Entonces nadie tiene derecho a dictarle a otro cómo tiene que organizarse. Y eso es lo que pretende Estados Unidos. Yo tengo también mis opiniones sobre el sistema electoral norteamericano. Creo que hay demasiada mercantilización, creo que hay demasiada corrupción, creo que hace falta muchos millones para poder ser candidatos, lo cual desdice de toda idea de democracia, de participación popular, etcétera. Pero yo no tengo derecho, por tener esa opinión, a presionar o imponerle, y mucho menos a tratar de asfixiar económicamente ese país. Jorge Mascanosa. Como no, señor Mascanosa, se habla de democracia representativa, se habla de que está
logrando grandes progresos en América Latina. Sin embargo, hay quejas de que es una democracia con hambre, una democracia con analfabetismo, una democracia sin atención médica para la población. ¿Qué tipo de democracia pretende usted para Cuba? Mira, nosotros queremos una democracia donde el aparato gubernamental sea reducido al mínimo. Cuando el gobierno administra o dirige la cuestión económica, que eso es lo que sucede en algunos países democráticos, con un gobierno demasiado grande, lo que sucede es eso, ineficiencia, lo que sucede es retraso, no se suministran las cosas ni las fuerzas del mercado se le permite que el ser humano pueda ser liberado integralmente. Nosotros queremos una democracia con un gobierno bien reducido donde el cubano sea liberado integralmente, que le permita esa libertad integral entrar en cualquier tipo de actividad comercial o económica que estime necesaria, establecer compañías, poder viajar al exterior, poder incorporarse a las fuerzas dinámicas de una economía mundial que está acentuada por la alta tecnología, por la modernidad, por la revolución industrial, por la revolución económica, en fin, la que le pueda llevar a los cubanos a la mesa pan con dignidad, donde pueda conjugarse la prosperidad con la dignidad al ser humano. Esa combinación produce la paz social y la felicidad familiar. Eso es lo que nosotros procuramos para el pueblo de Cuba. Eso es lo que está propugnando hace mucho tiempo la Fundación Nacional Cubanoamericana y específicamente todos los opositores al gobierno comunista de Cuba. Nos toca hacer una breve pausa. En cuanto regresemos, nuestros invitados debatirán sus posiciones en relación a la realidad y perspectivas de la economía cubana. Ya volvemos. Seguimos con esta presentación especial de CBS Telenoticias. La siguiente pregunta para el señor Jorge Mascanosa está a cargo de María Elvira Salazar. María Elvira. Señor Mascanosa, hablemos un poco de economía, la economía cubana en este momento. Usted es empresario, es un empresario millonario, y los empresarios por definición buscan ganancias. También muchos de los miembros de la Fundación Cubanoamericana son empresarios y empresarios muy exitosos. ¿Qué seguridad puede tener el pueblo de Cuba, ese pueblo de Cuba que no tiene nada y que tiene hambre, de que los empresarios del exilio, gente como usted, no van a llegar a implantar un capitalismo salvaje, aprovechándose de esa economía que está en ruinas y que a gritos necesita inversión? La misma seguridad que nos ofreció el sistema democrático y de economía de mercado en este país, cuando nosotros llegamos muertos de hambre a esta nación. Se nos respetó nuestra dignidad, se nos respetó la oportunidad de poder, de acuerdo con nuestros esfuerzos, prosperar en este país. Y nosotros lo que queremos para los cubanos en la isla es precisamente un sistema que le garantice a los cubanos la oportunidad de llegar a ser lo que nosotros somos hoy. Gente independientemente, gente económicamente independiente. Ese sistema, precisamente, que le permita a los cubanos progresar, prosperar, entrar en actividades económicas, que puedan asociarse a capitalistas, que puedan hacerlo con dignidad, que puedan escoger su trabajo, que tengan oportunidades ilimitadas de trabajo, donde puedan desarrollar sus profesiones o sus oficios con dignidad, donde tenga acceso Cuba a la nueva tecnología, al capital y al conocimiento que no posee hoy en día, porque todo eso está en manos de Castro. Hay un apartheid económico que él en este documental lo admitió. Castro es el que administra la cuestión económica en Cuba. Por eso es que Cuba está fracasada, porque los ciudadanos cubanos individualmente no pueden darle rienda suelta a su iniciativa personal dentro del mundo económico. Por tanto, nosotros lo que queremos para Cuba es precisamente el mismo respeto y el mismo nivel de oportunidades cuando nosotros regresamos, llegamos aquí a este país sin un solo centavo y que hemos podido prosperar con dignidad y que hemos podido prosperar para declararnos independientes y luchar por la libertad de nuestro país. Ha terminado su tiempo, señor. Gracias. Mascanosa, vamos con usted, señor Alarcón. En el periodo de los años 70, señor Alarcón, el comandante Castro aceptó su responsabilidad por el fracaso aquella de la zafra de los 10 millones que ustedes querían llegar a esa meta. Ahora, Cuba vive el caos económico más severo de su historia. Yo le pregunto, en este periodo, ¿cuál es el grado de responsabilidad de la cúpula, incluyéndolo usted, que es parte de ella? Bueno, por supuesto que todos somos responsables de las decisiones y de los esfuerzos que se hacen para enfrentar una situación económica que no pudo haber sido más complicada. Pero déjeme decirle, María Elvira, que ni aquí hay hambre, ni aquí hay el desvalimiento que existe para mucha gente en muchas otras partes, sobre todo en América Latina,
Ni siquiera yo creo que en Miami todos los cubanos sean millonarios como el señor Mascanosa. Yo creo que si esa es la meta que le ofrecen a los cubanos, tenía que empezar por demostrarla allí mismo en Estados Unidos. Creo que, a pesar de todo, la situación de nuestro país, que sigue siendo difícil y complicada, se puede demostrar que estamos en proceso de recuperación, en proceso de reactivación de la economía que se refleja en un tercio de crecimiento de la producción azucarera, en un crecimiento semejante a la producción niquelífera, en la intensificación, el crecimiento realmente impetuoso del turismo, en el crecimiento en casi todas las ramas de la economía nacional, a pesar de todos los esfuerzos que desde el exterior se hacen para complicarnos la vida. No hay hambre en Cuba. ¿Cómo usted me está diciendo que en Cuba, usted acaba de decir que en Cuba no hay hambre, pero hay balseros? Usted me va a decir que una persona que desea exponer a su familia a los tiburones del estrecho de la Florida no tiene que sentir un poquito más allá que hambre. Elvira, si les están diciendo desde allá, venga para Miami, le damos la residencia y se hará millonario como Mascanosa, que llegó también sin dinero, dice él, y hoy es millonario. ¿Cómo? Si le ofrecen eso mismo a los dominicanos, a los mexicanos, a cualquiera, usted vería entonces no balsas, vería transatlánticos yéndose a Estados Unidos cargados. Señor Alarcón, María Elvira, hablamos de los transatlánticos y las balsas dentro de unos instantes. Tenemos que hacer una breve pausa y regresamos con mucho más en este debate sobre la realidad y el futuro de Cuba. Acompáñenos en solo unos instantes. Hemos hablado del papel de Fidel Castro, el embargo económico a la isla, la situación del exilio, entre otros temas, en este encuentro sin precedentes entre uno de los principales funcionarios del gobierno cubano y uno de sus principales detractores en el exilio. Las posiciones de los señores Alarcón y Mascanosa no podían ser más divergentes. Queremos darles la oportunidad de que pasen de entrevistados a entrevistadores en igualdad de condiciones. Y queremos darle la palabra inicialmente al señor Mascanosa, ya que en el segmento anterior el señor Alarcón tuvo la última palabra. ¿Qué interrogante tiene usted sobre las posiciones que ha expresado el señor Alarcón? Bueno, primero yo quiero en cuanto a los balseros decir que considero que es insultante a los balseros decir que vienen aquí a los Estados Unidos a buscar dinero. Los balseros vienen a buscar aquí lo que no tienen en Cuba, que no tienen derechos humanos, que no tienen oportunidades, que no tienen respeto a su propia dignidad. Ellos vienen aquí buscando la libertad y la democracia que no les ha dado la revolución comunista en Cuba. Por tanto, yo difiero totalmente del señor Alarcón en ese punto de vista y quiero salir en defensa de los balseros. Yo quiero ahora preguntarle al señor Alarcón dos temas específicos, uno de derechos humanos y otro en relación con el odio, que fue lo que precisamente Castro explicó en este documental, esta gran mentira que dijo Castro en el documental. En cuanto a los derechos humanos, mi pregunta a Alarcón es, ¿cuál es su reacción, señor Alarcón, ante lo siguiente? En Cuba hay 241 prisiones, de hombres hay 96, una población penal aproximada de 124.000 personas, de mujeres 27, población penal 35.000, de menores 73, población penal 60.000, de militares 45, población penal 52.300, con el agravante que actualmente no otorgan estatus de preso político. Usted, señor Alarcón, habla de tolerancia. Sin embargo, usted tiene dos compañeros que lucharon con usted en el 26 de julio en contra de la dictadura de Batista en Cuba. Una de ellas es Mary Martínez Ibarra, estuvo 14 años en prisión y está aquí en el exilio. El otro fue Pedro Ortiz Anaya, 14 años en prisión y murió al llegar a Miami de inflamaciones en los órganos a consecuencia de las golpizas. Tengo una pregunta después y un testimonio sobre el odio, sobre este carnet de los soldados cubanos en Angola, que en el curso del programa, si me dan la oportunidad, voy a hablar de cómo... Vamos a darle la oportunidad al señor Alarcón de que conteste esa extensa pregunta que usted le ha hecho. Señor Alarcón, por favor. Mire, efectivamente es extensa la pregunta y está cargada de punta a cabo de falsedades. El señor Mascanosa habla repitiendo la parte más vulgar de la propaganda norteamericana contra Cuba. En realidad ni siquiera los norteamericanos, su gobierno, se expresan con esa facundia inventiva que él desarrolla. Yo realmente creo que tengo que decir que básicamente lo que ha dicho son mentiras. En cuanto a los balseros, yo quiero decir lo siguiente. Los balseros o las personas que tratan de emigrar de Cuba hacia Estados Unidos de modo ilegal, y por esto quiero decir sin tener la visa norteamericana, es un fenómeno que no es cubano, es un fenómeno que ustedes lo saben muy bien en Telenoticias, basta verlos a ustedes para recibir cada día
varias informaciones sobre incidentes en las fronteras norteamericanas y sobre cómo este tema es un tema de gran preocupación en los Estados Unidos. Aquí hay un problema esencial que deben decidir algunas personas. Yo le preguntaré al señor Mascanosa, ¿por fin usted es cubano o es norteamericano? Lo que usted acaba de decir ahora sobre la política migratoria es exactamente lo contrario de la posición de Estados Unidos y de lo que mucha gente de la sociedad norteamericana defiende. No es cierto que en Estados Unidos haya mucho embullo en este momento por atraer a cubanos o emigrantes latinos con las facilidades y con el atractivo del que gozaron algunas personas que en los 60 llegaron allá, disque sin dinero y que hoy son millonarios. Hoy la onda es exactamente la contraria. ¿De qué lado está usted? ¿De los que promueven la inmigración ilegal? ¿O del gobierno al cual usted debería alguna lealtad por ser ciudadano de ese país y preocupar algunos jugosos cargos administrativos en el mismo? Vamos a escuchar la respuesta del señor Mascanosa. Mira, mi lealtad es a los altos ideales democráticos, al respeto a los derechos humanos y a promover en Cuba las mismas oportunidades que disfrutamos los cubanos que vivimos en democracia fuera del país, porque en Cuba no la hay. Yo quiero decir que no es cierto lo que él se refiere, que el Departamento de Estado no ha hablado con la misma claridad y con el mismo énfasis que lo hemos hecho nosotros en materia de derechos humanos. Varios incidentes ocurrieron de violencia salvaje e innecesaria para detener cubanos intentando escapar a Estados Unidos. Tropas cubanas lanzan granadas y disparan armas automáticas. Al menos 3 murieron junio 26, 1993 y fueron sacados del agua con garfios de pesca, con pinchos. Esto lo dijo Robert Gerbart, subsecretario auxiliar de Estado, quien describió este comportamiento por parte de las autoridades cubanas como el más salvaje que él haya oído, peor que lo que pasó en el muro de Berlín. Y esto es consecuente con lo que ha dicho en este carnet aquí el gobierno de Cuba, institucionalizando el odio entre los cubanos. Este carnet me lo encontré yo en Angola en el año 1988. Estaba en el bolsillo de un soldado cubano llamado Casimiro Songo. Y para el señor Castro, quien dijo en este documental que él trataba de evitar el odio que tenía el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba no tenía odio. Oigan lo que dice este carnet. El odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, selectiva y fría maquinaria de matar. Nuestros soldados tienen que ser así. Un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal. El Che Guevara. Esto es lo que hace la revolución cubana. Eso es lo que promueve Fidel Castro y el señor Ricardo Alarcón. Señor Mascanosa, tenemos que hacer un alto de inmediato. Se nos están quedando una serie de preguntas en el tintero y nuestros compañeros se están mordiendo los labios por hacerlas. Vamos a pasar a una rueda de preguntas muy directas que les pediríamos respondan de la manera más breve y concreta posible. Vamos a dar inicio con Ricardo Brown y el señor Alarcón. Ricardo. Sí, muchas gracias, José. Señor Alarcón, usted se refirió a los emigrados dominicanos, colombianos, etcétera, comparándolo con los balseros, pero la verdad es que todas estas comunidades latinas en Estados Unidos, 1 millón de colombianos, varios millones de mexicanos, por lo menos 1 millón de dominicanos, tienen el derecho a regresar a su país cuantas veces quieran, tienen el derecho a organizarse políticamente dentro de su país. ¿Por qué los cubanos tienen que pedirle permiso al gobierno para regresar a Cuba? ¿Por qué un cubano que vive en Estados Unidos tiene que pedir un permiso especial al gobierno de Cuba para visitar el lugar donde nació? Bueno, lo que voy a decir que es cierto que ha habido restricciones en el pasado, pero también es cierto que en la actualidad hemos liberalizado al máximo posible esa política, con la instauración de un sistema, lo que llamamos vigencia de viaje, que es un concepto que existía antes de la revolución en Cuba, que permite a cualquier cubano, normalmente, cubanos que no estén en la conspiración antipatriótica, a sueldo de la CIA, etcétera, etcétera, un cubano emigrado puede regresar a su país cuando lo desee sin pedirle permiso al gobierno de Cuba. El problema ahora es si el gobierno de Estados Unidos lo deja. Es el gobierno de Estados Unidos el que le prohíbe la libertad para viajar a Cuba, el que le limita en su comunicación con sus familiares, el que le prohíbe enviarle ayuda monetaria con todo el respaldo de los proponentes de la ley Helms-Burton en Miami. Son los cubanos la única comunidad residente en los Estados Unidos respecto a la cual la autoridad federal se inmiscuye en sus relaciones familiares.
Ustedes no saben cuándo un dominicano viaja a República Dominicana, o cuándo una persona de origen mexicano regresa a México, o cuando recibe a su pariente. Lo saben y lo restringen y lo controlan solamente de los cubanos. Es decir, que esa comunidad cubana, entre otras cosas, es víctima de una discriminación promovida por los que se llaman líderes de esa comunidad. Muchísimas gracias, señor Alarcón. Usted cuando dijo, ustedes no saben, espero que usted no crea que yo soy un miembro del gobierno de Estados Unidos, soy un periodista. Como periodista le hago esta pregunta al señor Mascanosa. Usted dijo que en Miami existe la tolerancia, se refirió a varios incidentes, el incidente del pianista Gonzalo Rubalcaba, el incidente de la bailarina Rosita Fornés. El hecho es que hubo cócteles molotov que fueron lanzados. ¿Hay intolerancia o no en Miami? ¿Y qué se pretende para una Cuba del futuro en que puedan regresar los exiliados? Absolutamente hay tolerancia en Miami. Cuando se tira un cóctel molotov debe de ser un provocador o quizás un agente de Castro, porque él envía a estos señores aquí a Miami para provocar a las víctimas de su sistema a este tipo de manifestación que es muy normal y aceptable dentro de un sistema democrático. Aquí ocurren manifestaciones todos los días en los Estados Unidos. Ocurren manifestaciones pacíficas todos los días en el resto de los países libres del mundo. Con permiso de la policía, se llevan pancartas y se explican los puntos de vista. Eso es lo que ha ocurrido aquí. Aquí sí hay tolerancia, porque aquí por Miami transitan sin ningún tipo de problema alabarderos del gobierno de Castro, que vienen a provocar a las víctimas de Castro. E incluso con mucha más tolerancia que cuando el Ku Klux Klan, por ejemplo, va a hacer un acto en medio de un reparto de ciudadanos negros en este país, o cuando agentes nazis van a provocar a los judíos que viven civilizada y pacíficamente en este país. Los cubanos hemos admitido eso, pero lo que no vamos a entregar es el derecho que tenemos a manifestarnos en contra de esos señores que vienen representando al gobierno de Castro y con la intención de provocarnos para desarrollar esa imagen y para provocar en periodistas como ustedes posiblemente la duda de que si el exilio cubano es respetuoso o no de los derechos ajenos. Nosotros sí lo somos, respetamos los derechos humanos, somos tolerantes y eso es lo que buscamos para Cuba. No como Castro, que dijo en este documental que solamente respetaba las críticas de los suyos. El tiempo ha terminado. Muchísimas gracias. Mis preguntas para ambos son muchísimo más sucintas. ¿Sí o no solamente, señor Alarcón? Una respuesta que sea solamente sí o no. Si después de la muerte de Fidel Castro, y si por la vía de las elecciones, el señor Mascanosa llega a la presidencia de Cuba, ustedes que son, como bien dicen, grandemente democráticos, ¿usted apoyaría a ese gobierno que ha sido electo por el pueblo? ¿Sí o no? Al gobierno electo por el pueblo sí, pero no a un norteamericano que representaría un gobierno extranjero. La respuesta entonces, no. Señor Mascanosa. No, porque él no es cubano. Bueno, primero, la ciudadanía mía cubana no es potestad ni de la Revolución Cubana, ni de Fidel Castro, ni de Ricardo Alarcón. Yo soy ciudadano cubano y lo llevo en el corazón. Lo que yo digo simplemente es que hay que llegar al poder por las elecciones libres, democráticas, sufragio universal y secreto, respeto a la voluntad popular, respeto a la soberanía, que los cubanos puedan escoger el sistema que estimen conveniente a los gobernantes. Vamos con usted, señor Mascanosa. Una pregunta para usted, ¿sí o no? De la misma manera, si Fidel Castro sale de la escena política de Cuba y Ricardo Alarcón se convierte en el hombre hacia la transición democrática, ¿usted le diera toda su ayuda económica? La pregunta va más allá de un hombre. Tienen que darse las condiciones, las que acabo de describir. Si en unas elecciones democráticas, donde se respete la voluntad de los ciudadanos... Si el señor Alarcón se convierte en el hombre hacia esa democracia, ¿usted le diera su apoyo económico? Si se organizan los partidos políticos, tenemos oportunidad de manifestar nuestras ideas, tenemos los mismos accesos a los medios de publicidad. Sí, señor, sí lo hubiera. Si eso sí lo hubiera. Y sale en una elección libre y democrática el señor Alarcón, o el señor Juan Pérez, o el señor José Rodríguez, nosotros lo respaldaríamos. Sí, señor. Señor Alarcón, ¿qué es preferible? Solamente estas dos opciones, ¿qué es preferible? ¿Soberanía, como la que ustedes quieren, o que el pueblo coma, como en este momento no lo hace? Las dos cosas son posibles. Hay estados que tienen carencia de soberanía y carencias de alimentación para los pueblos. Y muchas enfermedades, María Elvira. En este momento, Cuba tiene uno y no tiene el otro. Específicamente Mascanosa. Tenemos más tiempo en este segmento, lamentablemente. Estamos llegando casi al final del programa, seguimos prisioneros del tiempo. Cuando regresemos tendremos las declaraciones finales de nuestros invitados. No se vayan. Y así estamos llegando a la recta final de este programa especial de CBS Telenoticias. Antes de despedirnos, queremos dar a nuestros invitados la oportunidad de ofrecer un mensaje final a nuestros televidentes, millones de latinoamericanos interesados en el futuro del pueblo cubano. Señor Alarcón, tiene 1 minuto y medio para su mensaje final.
Millones de latinoamericanos escuchan CBS Telenoticias y se sorprenderían al escuchar a María Elvira Salazar hablar como de que Cuba es el único país de América Latina donde se pasaría hambre, como si esa fuera una situación que los demás países, los millones que ven este programa, no están experimentando. Es exactamente al revés. Aquí habrá austeridad, aquí habrá escasez, pero aquí se comparte, aquí se reparte entre todos. Aquí hay algo que no existe en otros lugares que se llama solidaridad humana. Y por eso ni hay hospitales cerrados, ni hay escuelas cerradas, y hay los índices de mortalidad infantil y de expectativa de vida que nos comparan no con América Latina, sino con los países más desarrollados de Europa. Y todo eso a pesar de la brutal presión que se ejerce contra este país, contra este pueblo, porque es todo el pueblo el que sufre esa presión norteamericana, con un bloqueo que es ilegal, que es criminal, que carece de todo fundamento moral, y que además es rechazado por el mundo entero. ¿Quiénes promueven esa política? ¿Quiénes la alimentan? ¿Quiénes la propician? Personas que no se sabe si son norteamericanos o cubanos, que son cubanos porque quieren apoderarse de Cuba otra vez, pero que se lo hagan los yanquis, que se lo haga Estados Unidos. Es lo que pudiéramos llamar un anexionismo parasitario. Los anexionistas cubanos del siglo pasado al menos pusieron el... Señor Alarcón, el minuto y medio ha expirado. A hacerlo esos señor Alarcón, lamentablemente el minuto y medio ha expirado. Y por obra del azar le corresponde la última palabra al señor Mascanosa. Señor Mascanosa. Bueno, yo espero que la dictadura comunista de Castro rompa su propia censura y le permita al pueblo de Cuba escuchar este contraste de ideas y de temas que lo afectan a ese pueblo directamente. Yo creo que el pueblo de Cuba no puede seguir siendo víctima de un sistema que ha quedado atrapado en la historia, que ha fracasado por sus contradicciones políticas y económicas. Para que el pueblo de Cuba vea el contraste entre lo que representa el señor Alarcón, que es falta de libertad, violaciones de derechos humanos, atropellos, miseria, hambre, hospitales, sí, pero los hospitales para los pluripacientes solamente, y lo que ofrecemos nosotros, que es libertad, justicia, respeto a los derechos humanos, prosperidad, oportunidades ilimitadas. Yo estoy seguro que si el pueblo de Cuba pudiera ver este debate, pudiera recuperar las esperanzas que le ha triturado Fidel Castro y podrá entonces soñar con un porvenir lleno de ilusiones y un porvenir lleno de libertad y de prosperidad que nunca podrá conseguir bajo la dictadura obsoleta y criminal de Fidel Castro. Mientras tanto nosotros, los cristianos, seguiremos orando por la salvación del alma del señor Fidel Castro, quien se comparó en una blasfemia intolerante, una blasfemia absolutamente insultante para todos los cristianos, se comparó con un santo. Vamos a rezar por la salvación del alma de Castro y vamos a rezar también por la salvación del alma del señor Ricardo Alarcón. Así que yo le doy las gracias a Dios, a CBS y a Telenoticias por esta oportunidad de presentar dos mundos distintos, dos realidades diferentes al mundo, para que el mundo vea lo que ocurre en Cuba y lo que pensamos los hombres libres que tuvimos que tomar el camino del destierro. Muchas gracias. Mascanosa, Mascanosa, por última vez me toca recordarle que no hay más tiempo disponible. Gracias. Hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos al señor Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional Cubana, y al señor Jorge Mascanosa, presidente de la Junta Directiva de la Fundación Nacional Cubano-Americana, por su participación en este debate sin precedentes. Esperamos que sus opiniones hayan servido para ilustrar a nuestros televidentes sobre la problemática cubana y sus diversos enfoques. También nuestro agradecimiento a mis colegas Ricardo Brown y María Elvira Salazar, que con sus preguntas nos ayudaron a encaminar la discusión. Y sí que ha habido discusión. Sin duda ha sido toda una experiencia y un ejercicio de paciencia y autocontrol para los participantes. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y quién sabe, de repente repetimos este debate en La Habana próximamente. A nombre de todos los que hemos hecho posible este programa, muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.